Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Hay muchas personas que se han alejado de las enseñanzas de siempre de la Iglesia sin saberlo, persiguiendo devociones de místicas de la Iglesia que han aparecido por todas partes y que proliferaron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y que continúan hasta este día. Sobre todo videntes que han sido condenadas por la Iglesia Católica, cuando la Iglesia aún no estaba completamente infiltrada, como lo ha estado después del Vaticano II. Sin embargo, poco se conoce de una vidente que nunca fue condenada por la Iglesia antes del Concilio Vaticano II. Y por supuesto que sus visiones no están siendo promovidas, ni ella está en proceso de canonización. Estamos hablando de Marie-Julie Jahenny. Esta es quizás el alma víctima que presenta la estigmata más extensa en la historia de la Iglesia. Esta mística predijo con asombrosa precisión muchísimos eventos, todos los cuales se han cumplido. Y esta misma alma víctima profetizó lo que nos está ocurriendo en la Iglesia Católica a raíz del Concilio Vaticano II. Y muchísimas otras profecías muy interesantes, de las cuales solo algunas vamos a mencionar en este video. Marie-Julie Jahenny nació el 12 de febrero de 1850 en un pequeño poblado de Bretaña, al oeste de Francia, llamado Blain. Fue la mayor de 5 hijos, educada por sus padres sencillos aldeanos. Nuestro Señor la bendijo con muchas gracias desde el tiempo de su primera comunión, a lo cual ella correspondió con devoción creciente. Marie-Julie ingresó a la Tercera Orden Franciscana al principio de su segunda década de vida para ayudar al mundo a santificarse. En 1873 recibió del cielo el más importante regalo místico, los estigmas de Cristo, desde los 23 años de edad hasta su muerte, 60 años más tarde. Llevó en su cuerpo las llagas de nuestro Señor en el grado más visible que ninguna otra persona los ha llevado en la historia de la Iglesia. Además de las 5 llagas en sus manos, pies y costado, Marie-Julie sufrió también las heridas infringidas por la corona de espinas y las marcas de los hombros que Jesucristo nuestro Señor padeció por cargar la Santa Cruz. A todo esto, ella también padeció las heridas causadas por los azotes en la espalda de Cristo. Por consecuencia, Marie-Julie vivió una vida de sufrimiento continuo como alma propiciatoria. Con exactitud predijo las 2 guerras mundiales, la elección del Papa San Pío X, varias persecuciones de la Iglesia, los castigos designados a Francia por su apostasía. Muchas de sus profecías han quedado sin publicarse. A diferencia de otras místicas cuyos escritos contradicen apariciones previas de la Virgen y el magisterio de la Iglesia, las visiones de Marie-Julie más bien las reforzaban. Marie-Julie tuvo el maravilloso don de poder distinguir el pan eucarístico del pan ordinario, los objetos benditos de los que no lo eran. Sabía decir el lugar de donde venían las reliquias y finalmente podía entender los cantos y oraciones sagrados de cualquier idioma. Marie-Julie padeció abstinencia milagrosa. En una ocasión hizo un ayuno que duró 5 años
en los cuales vivió solamente de la Eucaristía. Durante todo ese tiempo no hubo excreciones líquidas o sólidas. Durante este período fue examinada por médicos de la época porque no se podía creer que esto fuese posible. También cuando estaba en éxtasis no sentía ningún dolor ni era molestada por la intensidad de la luz. Algunos de estos éxtasis estaban acompañados de levitación y en ese momento su cuerpo no pesaba nada. La vidente, hacia el fin de sus días, quedó ciega, sorda, muda y tullida. Subsistió milagrosamente con el Santísimo Sacramento en los últimos años de su vida. Marie-Julie murió el 4 de marzo de 1941 con la admiración de numerosos científicos que la examinaban continuamente. Este video va a presentar solamente algunas de las muchas profecías de la vidente Marie-Julie Jahenny, específicamente algunas de las que tocan temas tales como el ataque del demonio a la iglesia, caída del sacerdocio y segundo período, y la nueva misa. Ataque del demonio a la iglesia. Una de las profecías más interesantes de Marie-Julie es la visión que tuvo del diálogo entre nuestro Señor Jesucristo y Lucifer, en el que éste amenazó de la siguiente manera, y cito: «Atacaré a la iglesia, derribaré la cruz, diezmaré la población y depositaré una gran debilidad en los corazones. Propiciaré la negación de la religión católica. Por un tiempo seré el amo de todas las cosas en la tierra. Todo estará bajo mi control, aún tu templo y tus fieles». Cierro cita. Confirmando la visión anterior, en otra ocasión, San Miguel le dijo que Satanás tomará posesión de todas las cosas terrestres por algún tiempo y que reinaría completamente sobre todo, que toda benevolencia, fe y religión verdadera sería sepultada como en una tumba, y que Satanás y los suyos festejarán su triunfo con fingida belleza y alegría. Continuó San Miguel Arcángel diciéndole, y cito: «Todo lo aprobado por la Iglesia infalible dejará de existir como lo vemos hoy, por cierto tiempo». Cierro cita. Nótese, hoy se refiere al año 1880. Esto corrobora lo relatado por el Papa León XIII el 13 de octubre de 1884 acerca de la conversación que escuchó entre nuestro Señor Jesucristo y Satanás, en la cual el demonio le pide tiempo y poderes adicionales para destruir a la iglesia, solicitud a la cual Cristo accedió concediéndole el poder adicional y un tiempo de hasta 100 años para hacerlo. Seguido de esto, el Papa León XIII inmediatamente escribió la oración a San Miguel Arcángel, la cual se reza hasta este día después de todas las misas tradicionales bajas. Por supuesto, Vaticano II la eliminó y nunca se reza después de la misa Novujordo. Marie-Julie Jahenny sigue describiendo su visión y cito: «Aparentemente no quedará ningún vestigio del Santísimo Sacramento, ningún rastro de la fe, por todos lados solamente habrá confusión». Cierro cita. Gracias a Dios utilizó la palabra aparentemente, porque eso no
contradice la promesa que hizo Cristo de que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la Iglesia. Noten que, según las visiones de Marie Julie y del Papa León XIII, nuestro Señor Jesucristo ha permitido que la Iglesia sea sometida a una terrible prueba. Y como podrán ver en visiones que a continuación mencionaremos, es precisamente la fidelidad de los sacerdotes y de los fieles a Él y a su magisterio infalible como el que existía para en aquella época lo que se está poniendo a prueba. Estimados oyentes, ¿a quiénes estamos siendo fieles? ¿Estamos siendo realmente fieles a Jesús y a su iglesia infalible? El arcángel San Miguel termina por decirle, y cito, después del triunfo satánico, nuestro Señor Jesucristo congregará a sus ovejas dispersas para reinar sobre el mal y sacará de su tumba a la oculta iglesia y a la postrada cruz. Cierro cita. El 14 de diciembre de 1881, Nuestra Señora le dijo a Marie Julie, cito, el diablo aparecerá en las formas de vivas apariciones. Cuidado con aquellos que se atrevan a hacer pactos con estos personajes. El diablo, que está en todas partes en la tierra, les hará negar su bautismo y la cruz. Fin de cita. Atención para con todos aquellos que se han permitido reemplazar el magisterio y los dogmas de la Santa Iglesia Católica con toda clase de innovaciones propuestas por videntes que alegan haber visto a la Virgen, a Jesús y a sus santos, sobre todo aquellas que ya han sido condenadas por la Iglesia Católica antes del Vaticano II. Esto lo hemos tratado en videos anteriores y lo dejamos hasta aquí. Ahora, caída del sacerdocio y segundo período. Ya en junio de 1881, Marie Julie reveló lo que la Virgen le dijo. Cito, que muchos sacerdotes en su aberración habían violado sus juramentos de ordenación. El libro de la vida contiene sus nombres, decía. Por el poco respeto que el rebaño tiene a los apóstoles de Dios, crece descuidado y deja de observar las leyes. El sacerdote mismo es responsable por la falta de respeto que las ovejas le tienen, porque éste no respeta suficientemente su sagrado ministerio y el lugar que ocupa en sus sagradas funciones. El rebaño sigue siempre las huellas de sus pastores. La clerecía será severamente castigada a cuenta de su inconcebible veleidad y gran cobardía incompatibles con sus funciones sagradas. Un terrible castigo ha sido preparado para esos que ascienden cada mañana a las gradas del Santísimo Sacramento, porque yo no vengo a sus altares para ser torturado. Yo sufro cientos de veces más por esos corazones que por ningún otro. Yo os absuelvo por vuestros grandes pecados, mis hijos, pero yo no garantizo perdón para esos sacerdotes. Cierro cita. Marie Julie Jahenny reveló que los que gobiernan el rebaño serán los responsables de la crisis venidera. Aparentemente, el comunismo no podría triunfar si la Iglesia permaneciera en la fe. También ella mencionó que la creciente libertad adquirida por los sacerdotes y obispos la usarán malamente.
Mencionó a un papa venidero que en el último momento revertirá su política para hacer un llamado al clero, pero no será obedecido. Al contrario, una asamblea de obispos le demandará aún mayor libertad, declarando que pronto no le obedecerían más. Marie Julie declaró que esa revolución roja lo derribará. Entonces, una horrorosa religión reemplazará a la religión católica, y vio a muchísimos obispos abrazando esa sacrílega e infame religión. El 10 de mayo de 1904, Nuestra Señora, la Virgen María, describió la nueva clerecía y la nueva liturgia. Cito: ellos no se detendrán en su odioso y sacrílego camino. Irán muy lejos para comprometer a todos, a un mismo tiempo, de un solo golpe, la Santa Iglesia, el clero y la fe de mis hijos. La Virgen María anunció la dispersión de los pastores por la propia Iglesia, de los verdaderos pastores reemplazados por otros formados por Satán. Nuevos dispensadores de nuevos sacramentos, nuevos templos, nuevo bautismo, nuevas confraternidades. Cierro cita. Esto recuerda el éxodo de sacerdotes religiosos y religiosas que abandonaron sus votos durante los años 60 a raíz de los cambios introducidos por Vaticano II. Vaticano II, como hemos mencionado en videos anteriores, cambió todos los sacramentos de la Iglesia Católica, además de los ritos de exorcismo y el proceso de canonización. Y aún la misa, como veremos en otra profecía de Marie Julie. La nueva misa. El 27 de noviembre de 1902 y el 10 de mayo de 1904, Nuestro Señor y Nuestra Señora anunciaron la conspiración para inventar la nueva misa. Y cito: les doy una advertencia. Los discípulos que no son de mi evangelio ahora están trabajando duro para rehacer, de acuerdo a sus ideas y bajo la influencia del enemigo de las almas, una misa que contiene palabras que son odiosas a mi vista. Cuando llegue la hora fatal, cuando la fe de mis sacerdotes se ponga a prueba, serán estos textos los que serán celebrados en este segundo período. El primer período es el de mi sacerdocio, que existe desde mí. El segundo es el de la persecución, cuando los enemigos de la fe y de la religión sagrada impondrán sus fórmulas en el libro de la segunda celebración. Estos infames espíritus son aquellos que me crucificaron y están esperando el reino del nuevo Mesías. Cierro cita. Y nuestro Señor agregó, y cito: muchos de mis santos sacerdotes rechazarán este libro sellado con las palabras del abismo. Luego, con tristeza, desafortunadamente, entre ellos están aquellos que lo aceptarán. Cierro cita. ¿Acaso este segundo periodo se referirá a todos los cambios introducidos a la Iglesia por el Concilio Vaticano II, obviamente para complacer a los judíos y protestantes? ¿Se referiría acaso con este libro de la segunda celebración al Novus Ordo Missae, que fue desarrollado con influencia protestante y masónica y que fue impuesto a la fuerza en la Iglesia Católica a nivel mundial?
Como pueden ver, estimados oyentes, no todas las videntes contemporáneas a las videntes más populares en estos días contradicen el magisterio de la Iglesia, ni mucho menos proponían nuevas doctrinas, ni competían con devociones establecidas y aceptadas por la Iglesia que formaban parte de la tradición de la misma. Podrán comprender por qué las visiones de Marie-Julie Jahenny no son populares entre los sacerdotes de la Iglesia en estos días. Les recomendamos enormemente aferrarse al magisterio y doctrinas de la Iglesia de 2000 años y alejarse completamente de todo aquello que sea innovación, especialmente si fue condenado en el pasado por la Iglesia Católica. Gracias por haber escuchado Verdad en la Red. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.